Kakebo es una estrategia excelente si quieres empezar a ahorrar y a manejar un presupuesto de una forma sencilla y amigable. Y es una de las estrategias que los japoneses han utilizado por más de 100 años. Si quieres conocer en qué consiste y cómo realmente puedes empezar a utilizarlo desde ya, te espero aquí en todo este video. Como te mencioné, Kakebo es un método japonés que permite organizar nuestras finanzas y empezar un plan de ahorro de una forma muy organizada. ¿Pero de dónde viene esta frase? Bueno, viene la palabra japonesa kakei, que significa contabilidad doméstica o simplemente una organización financiera doméstica. Y bo, que significa libro, es decir, es el libro de organización financiera personal o familiar. Esta metodología fue publicada por la jornalista Hani Makoto en 1904. Como te das cuenta, esta es una metodología que tiene más de 100 años, donde realmente se ha enfocado en poder ayudar a las mujeres, a las familias y a las personas en general en manejar sus finanzas. Pero entonces, ¿para qué sirve esta metodología? Primero, nos sirve para empezar a organizar nuestro presupuesto, porque yo sé que muchas personas se preocupan por el tema de no tengo organización en mis finanzas. Si recuerdas, hice una encuesta donde les pedí a ustedes que me dijeran información, me dieran preguntas, me hicieran consultas e hicieran comentarios sobre cómo se encontraban con sus finanzas. Y uno de los grandes problemas que la gran mayoría me mencionó fue que todavía les cuesta organizar sus finanzas. Por eso hice este video justamente para mostrarles una de las múltiples herramientas que se pueden trabajar para organizar las finanzas. La otra razón del uso de Kakebo es porque nos permite identificar nuestros patrones de gastos y de consumo. Ahorita, más adelante, te estaré mostrando efectivamente cómo empezar a utilizar esta metodología. Pero de una vez te digo, esta metodología es excelente para encontrar ese tipo de patrones de gastos y para poder empezar a ahorrar. Ahora, ¿para quién sirve una metodología como esta de Kakebo o Kakeibo, como le llaman en inglés? Es una metodología que le sirve principalmente a las personas que, primero, no tienen una organización financiera hoy en día. Si realmente consideras que no tienes una organización, que no conoces tus ingresos, no conoces tus gastos, no puedes empezar a ahorrar, esta metodología te puede servir muchísimo. También para aquellas personas que, por ejemplo, les cueste o no tengan el hábito de manejar algunas plataformas como Excel o aplicaciones. La metodología original está basada en poder realizar ese registro de gastos, ese libro diario de nuestras finanzas a través de justamente la escritura. A través de un diario o una plantilla, tú puedes empezar a utilizar esta herramienta. Justamente está enfocado muchísimo, o su idea original fue enfocada a las mujeres, que no es una mentira ni mucho menos, que son en gran medida las responsables de llevar las finanzas de los hogares. También esta herramienta es muy útil para aquellos que tienen poco ahorro, nulo ahorro. ¿Por qué? Porque justamente incentiva a través de un seguimiento muy claro cómo empezar a ahorrar. También, si hoy en día no tienes dinero para invertir, pues justamente esta metodología te puede ayudar bastante a identificar patrones para disminuir gastos y empezar a ahorrar y posteriormente tener recursos para invertir. Por eso, si hoy en día no importa la edad que tú tengas, si tú tienes 16, 18, 30, 50, 60, 70 años, realmente es una metodología que es bastante sencilla y la puedes utilizar sin importar tu edad. Pero entonces, ¿cómo vamos a utilizar y a emplear esta metodología? Te voy a dar una serie de pasos para que efectivamente puedas utilizar esta metodología desde hoy mismo. Lo primero que te voy a recomendar es que utilices una plantilla, sí, una plantilla física. Puedes descargarla o puedes imprimirla de alguna de las plataformas, pero como siempre yo te voy a ayudar. Si viste el intro del video, estamos organizando un evento para el próximo 29 de agosto y te voy a dar un regalo. Si te registras en el link, efectivamente, que está en la parte inferior de la descripción, te voy a regalar un ebook donde explico mucho más sobre el tema del método de Kakebo. Y dentro de este ebook se encuentra una plantilla para que efectivamente empieces a utilizar este método ya. Utilizando la plantilla que vas a descargar inscribiéndote a nuestro evento o utilizando cualquier plantilla que encuentres en alguna aplicación o en imágenes, pues lo que vas a hacer ahora es primero identificar tus ingresos. Es fundamental que identifiques cuáles son tus ingresos fijos, variables, comisiones. Si tienes ingresos variables, efectivamente los vas a ir registrando también a medida que los vayas recibiendo. Es importante que identifiques muy bien y lo registres en tu Kakebo. Siguiendo con esto, vas a tener que registrar unos gastos fijos, ¿listo? Y unos gastos variables. Lo vamos a poner a través de una serie de categorías. El método nos trae originalmente 4 categorías distribuidas de la siguiente forma.
El primero son gastos de supervivencia. El segundo son gastos de ocio o recreación. El tercero son gastos de cultura, principalmente educación, entre otros. Y el último son gastos varios que los podríamos incluir como gastos hormiga. La idea del método Kakebo es que hagas un registro diario, pero que a la vez consolides los gastos y los ingresos de forma semanal. El siguiente paso es que también debes registrar una meta de ahorro. Ten presente que si quieres puedes hacer la meta de ahorro al inicio o al final. Recomiendo más que sea al inicio. ¿A qué me refiero? Si tú tienes hoy unos ingresos de $1,000 o equivalente a 4 millones de pesos, vas a poner un porcentaje o un monto de ahorro que tú quieras ahorrar durante ese mes. Por ejemplo, un 10%, es decir, 400,000 pesos. De esos 400,000 pesos los puedes ir distribuyendo semana a semana, es decir, 100,000 la primera semana, otros 100,000 la segunda, otros 100,000 la tercera y finalmente 100,000 la última semana para cumplir tu meta de ahorro. Otra forma en que lo puedes llegar a hacer es haciéndolo al final, es decir, primero pones los ingresos, después pones los gastos y el excedente, sí, ese ahorro residual es lo que te va a quedar. ¿Vale? Pero en general, ¿qué pasa? Si nos ponemos desde esta forma, pues nuestro ahorro va a estar limitado a lo que nos sobre. A diferencia que si lo hacemos desde el inicio, nuestro ahorro está limitado a lo que nosotros queramos organizar. Entonces es un cambio de mentalidad, por eso el método Kakebo tiende a ser mucho más exitoso porque permite que organice las finanzas con anticipación. El siguiente paso es que tienes que verificar que efectivamente las finanzas cuadren, que ese presupuesto cuadre muy bien. Si pusiste un ingreso de 1,000, pusiste tus gastos de 900 y el ahorro residual fue de 100, ahí efectivamente cuadra. Tus ingresos deben ser iguales a tus gastos más el ahorro, ¿vale? A eso nos referimos con que tu presupuesto debe cuadrar bien. El siguiente paso es que, como te lo menciono, debes llevar un registro diario, de acuerdo a las 4 categorías que nos recomienda la metodología. Y al final de la semana debes empezar a verificar cuánto se te fue en cada uno de esos rubros. Recuerda que tú al inicio también hiciste una planeación de esos gastos. Entonces, si pusiste en gastos de ocio o entretenimiento de $100, $200 o su equivalente 400 u 800,000 pesos, pues vas a verificar si durante esa semana cumpliste ese presupuesto. Si no, entonces dentro de la metodología debes empezar a hacerte preguntas, que ese es justamente el siguiente paso. Empezar a identificar patrones de comportamiento de tus consumos, de tus gastos. Si te estás dando cuenta que se está yendo más plata en gastos de supervivencia, en gastos de ocio, en gastos de cultura, pues ahí empiezas a analizar, bueno, primero, mi presupuesto puede estar mal cuadrado, realmente lo que yo espero gastar en gastos fijos está mal, o lo que estoy poniendo en gastos variables u otros gastos tampoco me está cuadrando, estoy gastando más. Entonces ahí encuentras tu patrón y lo puedes empezar a corregir. Por eso es importante el último paso, que es la revisión y ajustes. Si durante el primer mes definitivamente no cumpliste la metodología de Kakebo, es decir, no llegaste a tu meta de ahorro, el siguiente mes vas a volver a evaluar y a ajustar algunas cosas, como por ejemplo eliminar aquellos gastos hormiga. Pero entonces, ¿qué hace a Kakebo un método tan exitoso? ¿Qué hace que miles y millones de personas en el mundo lo utilicen y que realmente es una metodología que incluso personas con mucho dinero, millonarios, hayan mencionado que esta es una metodología que ha sido un referente para ellos para manejar sus finanzas personales? Pues definitivamente hay una serie de características que han hecho esta metodología una metodología exitosa. La primera de ellos es que es una metodología sencilla. Realmente tú lo puedes hacer en cualquier cuaderno o agenda. Ya sabes que puedes utilizar la plantilla si te registras en nuestro evento el 29 de agosto. También es una metodología que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, la puede empezar a utilizar. Lo que importa es que identifiques muy bien tus ingresos, tus gastos y te pongas tu meta de ahorro. También es exitoso porque solamente estamos agrupando en 4 categorías. En muchas formas de manejar el presupuesto, en muchas ocasiones empezamos a poner 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 categorías. Entonces a veces la administración tiende a ser un poco complicada. Cuando tenemos pocas categorías, esto nos ayuda muchísimo porque nos obliga a identificar mejor el tipo de gasto que estamos haciendo. Y esto nos ayuda, que es una de las grandes ventajas, me toca que es que nos permite tomar decisiones más rápidas. Como estamos haciendo el seguimiento de forma diaria y semanal, esto nos ayuda para que efectivamente identifiquemos esos patrones de comportamiento o aquellos gastos que ni siquiera conocemos y los podamos eliminar mucho más rápido. Este, sin lugar a dudas, es uno de los puntos más exitosos. Y finalmente, como tienes siempre la meta del ahorro, te ayuda efectivamente a ahorrar. De acuerdo a estadísticas, se dice que el método de Kakebo puede ayudar a ahorrar a las personas un 35% más por encima de otras metodologías. Por eso, si tú tienes excusas al momento de ahorrar, como no me alcanza el dinero, no puedo ahorrar,
tengo gastos imprevistos o los ingresos que tengo realmente son muy bajos, es decir, como que no gano lo suficiente para empezar a ahorrar, el método de Kakebo justamente puede ser una técnica excelente para arrancar a ahorrar. Porque fíjate que no depende del monto, no depende efectivamente de las categorías, no depende cuánto es que tú estás gastando en ocio o en cultura o en alguna de las categorías que ellos tienen, sino que realmente está enfocada es en generar hábitos, en que puedas ponerte una meta y cumplirla. Y si no la cumples, puedes empezar a evaluar qué estás haciendo mal. Entonces, por eso es una de las técnicas que yo más recomiendo a las familias, a las personas, para que arranquen sus finanzas personales. Y esto es porque Kakebo es símbolo de disciplina y sencillez. Por eso, si utilizas esta metodología, vas a cumplir tus metas de ahorro, te lo aseguro. Pero entonces, cuando arranques el proceso de Kakebo, cuando lleves una semana, un mes, ¿qué sigue? Pues lo que yo te recomiendo primero es síguete educando financieramente. El método de Kakebo es una muy buena forma de iniciar tu educación financiera, porque efectivamente el presupuesto, manejar los ingresos, los gastos y el ahorro es fundamental. Segundo, a medida que vayas implementando el método de Kakebo, te invito a que te pongas más retos. Si inicialmente empezaste con un monto de ahorro semanal de $10 o 40,000 pesos, la siguiente semana o el siguiente mes ponte una meta un poco más arriba. En vez de $10, $15 o $20, su equivalente en la moneda de tu país. Lo siguiente es que empieza a invertir. Como ya te está empezando a quedar un poco de dinero por justamente esos hábitos de ahorro que estás generando, pues puedes empezar a generar opciones de inversión. Recuerda que en mi canal pues vas a encontrar diferentes alternativas de inversión y adicionalmente también, como te lo he mencionado, te voy a dejar el link en la parte inferior para que te registres al evento del 29 de agosto porque estaré mencionando justamente también cómo empezar a invertir. La idea es que encuentres productos que le ganen a la inflación. Si hoy en día la inflación de tu país está alrededor del 5, el 7, el 8, el 9%, debes encontrar productos de inversión que superen la inflación para que efectivamente todo el conjunto de lo que haces de la metodología de Kakebo para poder mejorar los ingresos, controlar los gastos, empezar a ahorrar, el siguiente paso es empezar a invertir con unas rentabilidades que puedan superar la inflación. De esta forma, tus finanzas llegarán a otro nivel. Y así podemos vencer la falta de educación financiera en nuestras familias, en nuestros hogares y en los países realmente. Porque a medida que logremos llegar a personas mucho más educadas, pues vamos a poder efectivamente lograr una mayor equidad económica en nuestros países. Por eso te invito a que nos escribas en los comentarios si has utilizado esta metodología, qué te parece, qué otras metodologías conoces o te gustaría que charláramos aquí en este video. Por eso te invito a que te suscribas para que efectivamente puedas recibir toda la información que tenemos gratuita para ti. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.